la mente y la oposición. Según las leyes de la conciencia, aquello que mantienes más tiempo en mente acaba manifestándose. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando este día al 200% y luchando por vuestros objetivos. Mi nombre es Iván Gómez, soy el autor de la trilogía Mentalidad Apto y estoy aquí para daros algunas claves para llevar vuestra vida al siguiente escalón. Hoy quiero hablaros de la relación que tiene la mente con la consecución de vuestros objetivos. Entonces, no es solo, como he dicho en multitud de ocasiones, que para aprobar un examen es cuestión de hacer siempre lo mismo, sentarse a estudiar horas incontables sin abrirse o sin entender ciertos mecanismos que pueden estar operando y tú no puedes saberlo. Entonces, quiero contaros varios casos de cómo la mente, cómo el cerebro es guiado por la mente. Si os fijáis, para que veáis varias formas, voy a poner varios casos, como cuando tú, por ejemplo, tienes un pensamiento sexual, se empieza tu cerebro a segregar ciertos neurotransmisores y hormonas y al final puedes llegar a la erección, incluso a tener un orgasmo sin ni siquiera haber tenido contacto con otra persona. Otro de los casos es cuando tú, por ejemplo, tienes ese pensamiento en mente de una comida. Cuando tienes hambre empiezas a pensar qué comida vas a ingerir, esa comida placentera. Automáticamente tu cerebro lo mismo, empieza a activar ciertos mecanismos, empiezas a salivar, empiezan a segregarse ciertos jugos gástricos que al final lo que están haciendo es casi aproximarte a esa experiencia. Y luego voy a poner otro caso que esto lo relata la historia, como en uno de los libros que a mí más me gusta, que es el de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentidos, cómo él relataba y cómo cuando este cerebro, ahora veréis, fijaros qué caso, cuando ese cerebro cedió a la mente, empezó a cambiar las condiciones del campo. Ellos, en las navidades de 1944, hubo un aumento en las muertes. ¿Esto a qué se debió? Si las condiciones climáticas del campo eran las mismas, si ellos estaban sometidos a la misma hambruna, si estaban sometidos a la misma clase de tortura, ¿qué es lo que hizo que las navidades del 44 aumentara la mortalidad? Incluso también mantenían latente la enfermedad tifoidea, el famoso tifus. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando ellos en un principio tenían la esperanza de que en esas fechas iban a ser liberados, iban a estar por fin, después de tanto tiempo, con sus familias. Cuando llegó la triste noticia de que no iban a ser liberados, fijaros cómo la mente, cómo ellos perdieron esas esperanzas de ser liberados y cómo su cerebro cedió a su mente, su sistema inmune disminuyó y las mismas condiciones que los habían mantenido con vida a través de ese pensamiento, de esa esperanza de ver que podían ser liberados, automáticamente descendió, su sistema inmune disminuyó y aumentó esa mortalidad. Pero es que incluso os voy a contar una anécdota ya mía personal que a mí me ocurrió en un seminario para que veáis el poder del pensamiento y de la mente y lo traicionera que es, pues, cuando la utilizamos en nuestra contra. Me acuerdo que en mis inicios, pues, ante el pánico, ante el miedo de exponerme a la cámara, ante mi pequeñez interior, de que siempre me habían hecho creer que no valía, en fin, todo este charloteo mental, ese monólogo que nosotros mantenemos y que al final, a base de vocación y de repetición, nos acabamos creyendo cómo eso se hizo realidad. Pues recuerdo que estaba en un seminario de nutrición de uno de los mejores doctores en cuanto a mejorar la composición corporal, y no solo eso, sino diferentes patologías, y yo en aquellos entonces estaba muy metido en el mundo de la nutrición, me gustaba saber mucho la fisiología de arriba abajo y no me importaba recorrer gran cantidad de kilómetros, incluso pagar grandes cantidades de dinero, siempre por formarme con los mejores. Pues llegados a este punto en un seminario de esta persona, del doctor Antonio Hernández, pues recuerdo que me surge una duda. En ese momento, pues yo quiero manifestar esa pregunta para que él me pudiera responder. Pues en ese momento, cuando yo levanto la mano y me da la palabra, empiezo a notar que la sala se hace el silencio, que todas las miradas se giran hacia mí, empieza a actuar mi pensamiento de quién soy yo para hacerle una pregunta, todo este mecanismo, mi cerebro cedió a mi mente y a continuación, cuando él me da paso, yo empiezo a notar una sensación de ahogo, como si me estuvieran oprimiendo la garganta, que seguramente a alguno de vosotros puede que os haya pasado, y no pude evocar ni una palabra, es decir, mi tono de voz era incapaz de elevarse ante lo que mi pensamiento, toda la gente mirándome, yo pensando que me iban a juzgar, que me iban casi a llevar a la hoguera, estaba reforzando aún más mi creencia en que yo no era capaz de hacer esto frente a la cámara, en que yo no valía, en fin. Ese pensamiento
el cerebro obedeció a eso. ¿Y qué hizo? Me bloqueó. Empezó a segregar gran cantidad de adrenalina y evidentemente llegué al bloqueo. No pude realizar esa pregunta, ante lo que, bueno, pues sentí una gran, pues no sé cómo llamarlo, ¿no? Una gran decepción primero conmigo mismo por no entender qué mecanismos estaban operando. Y es al final la cuestión de dirigir todos nuestros pensamientos. Tiempo después, por eso os digo que adquiráis nuevos hábitos, que se necesita fuerza de voluntad para emprender un camino nuevo, que tengáis esa autodisciplina de someteros el tiempo necesario a la incomodidad. Yo contraté un profesional de televisión para que me empezara a ayudar con estos vídeos y fijaros que ese pie, esa zona de confort, elegir ese pensamiento positivo constantemente de que lo iba a hacer, de que iba a poder al final vencer mis miedos, fue lo que me llevó a aquello. Claro que los primeros vídeos que yo le mandaba a mi mentor eran una mierda, pero gracias a esos vídeos pésimos que se forjaron ante la adversidad, ante el dolor, ante la incredulidad, ante la no valía, ante mi pequeñez interior, dieron paso a estos vídeos que yo ahora hoy soy capaz de transmitir. Entonces, todo requiere un proceso de aprendizaje en el cual el pensamiento y la visualización tienen gran cantidad de importancia. Todo lo que tú quieras ver en el exterior, primero tienes que crearlo en tu interior. Lo que tu mente pueda imaginar, lo vas a crear. Parece fácil de hacer, pero nadie lo hace. Parece fácil meditar, pero nadie medita. Parece fácil emprender, todo el mundo habla de emprendimiento, pero pocas personas emprenden. Es decir, no es cuestión de lo que tú dices, es cuestión de lo que haces. Todo el mundo hablando del frío, pero nadie se mete en el agua fría. Entonces, opositor, me dirijo a ti sobre todo, que te queda muy poco tiempo para tu hora. ¿Eres capaz o has sido capaz de en tu mente dibujar ese futuro que quieres crear y mantenerlo constantemente día a día a través de esos pensamientos positivos y a través de la visualización creativa? Porque si no lo haces, al final va a operar, puede ser que tu pequeñez interior, y aunque tú creas conscientemente de que sí, que puedes aprobar, si en tu interior está ese pensamiento, está esa creencia limitante de que es muy difícil, de que este año no vas a aprobar, de que todo eso lo que está haciendo es crear tu realidad, y a pesar de que conscientemente tú quieras, tu subconsciente, dominado por estos pensamientos que se activan con ese recuerdo de, por ejemplo, emociones pasadas que hayas tenido, van a crear tu realidad. Entonces, empezar a pensar, empezar a visualizar, empezaros no solo visualizar, sino sentiros que ya sois esa persona, meterle emoción. Y cuando tú seas capaz de, con total claridad en tu mente, evocar una y otra vez esa imagen, si te mantienes en el tiempo, esa imagen se hará realidad. Si te ha gustado, si te ha aportado valor, déjame un comentario a ver qué opinas. Suscríbete a mi canal si me estás viendo desde YouTube, Iván Gómez López. Y para los que queréis aprender más sobre toda esta temática, tengo los libros, la saga Mentalidad Apto, que ya va camino de los 1500 lectores y la podéis adquirir con la oferta y con el regalo de la pulsera de motivación en mi página www.ivangomezlopez.com o www.mentalidadapto.com. Y si quieres aprender más, sígueme. Seguimos al 200%.